huele a Navidad. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el 1 de octubre. Arranca la Navidad el 1 de octubre. Para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad. ¿Navidad por decreto? Es la pregunta que quizás muchos de ustedes estén haciendo ahora. En la Venezuela de Nicolás Maduro pareciera que todo es posible. Sin embargo, la realidad de los venezolanos no se oculta, no se esconde, ni siquiera se disimula con un arbolito, por muy grande que pretendan que sea. Anticipar la Navidad como un presunto homenaje a los venezolanos, ¿en serio? ¿Quién fue el que no se dio cuenta que con este anticipo se insulta, se denigra, se ultraja, se desprecia el dolor de la familia venezolana? El sufrimiento, por ejemplo, de las madres que hoy tienen a sus hijos presos por haber reclamado respeto por el resultado electoral del 28 de julio. O el desconsuelo de aquellas familias que no desean otra cosa que poder abrazarse entre ellos, de estar todos juntos bajo el mismo techo. La realidad no se esconde con un decreto, no se disfraza el sentimiento de un pueblo indignado que solo pide respeto a su decisión de cambiar su destino. La Navidad siempre fue una fiesta en Venezuela. Una fiesta que el madurismo ha convertido con el paso del tiempo en una escena sombría. Familias divididas, separadas por la geografía, mesas vacías y platos que tristemente para quienes permanecen secuestrados en el territorio se llenan de nostalgia y no precisamente de comida. En Venezuela, la realidad es mucho más grande que un simple decreto. Y en el Pleno de la Cámara de Diputados de España, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ironizó tras el decreto de Nicolás Maduro. Escuchemos. Bueno, feliz Navidad, lo primero, que ya es Navidad. Ya es Navidad en Maduroland, en la tierra prometida. Ya ha empezado la Navidad cristiana. Felicidades, amigos de las dictaduras, porque veo que esa es la idea de gobierno que tienen y es donde siempre se están fijando. No pierdan la oportunidad. En aquellos países donde se multiplica la pobreza, la miseria, la persecución al adversario político, al éxodo, los apagones y la utilización del más débil, como hace con el pueblo de Venezuela su líder áulico. Ahora, pues ya podremos tomar medidas. Y en redes sociales ha circulado lo que para mí pudiese ser el meme del día. Miren esta imagen, un árbol de Navidad, adornado con las actas electorales que certifican un triunfo avasallante de la oposición democrática. Actas que, por cierto, fueron presentadas ayer por el Centro Carter en la Organización de Estados Americanos. Este es el árbol de Navidad que muchos venezolanos le dedicaron hoy a Nicolás Maduro. Y acorde con las pretensiones del régimen, esta semana iniciaron encendidos en avenidas, plazas públicas e incluso encendieron la tradicional Cruz del Ávila, un elemento que para los venezolanos, sobre todo para los caraqueños, marcaba siempre los días de Navidad. El régimen intenta por todas las vías normalizar la situación del país, trata de enfocar a los ciudadanos en algo distinto a lo ocurrido el pasado 28 de julio. Olvidarse de los problemas, celebrar la Navidad, no es tan sencillo. Los ciudadanos han expresado su preocupación por la crisis económica, pero también ponen el acento en lo que pasó en la elección y piden que haya resultados claros y que no se disfrace la crisis. Ernesto, 3, 2, 1. ¡Feliz inicio de Navidad! Ya el Guaraira reparte, tiene la cruz encendida.
En Venezuela ya fue inaugurada por decreto de Nicolás Maduro la Navidad, con encendidos de luces en plazas públicas, en vías principales e incluso con un show de fuegos artificiales en Caracas y en otros estados. También fue encendido un símbolo tradicional como lo es la Cruz del Cerro del Ávila. Todo esto por decreto de Nicolás Maduro, quien aseguró garantizaría una celebración en paz luego de desatarse la crisis política por las pasadas elecciones presidenciales. Del 1 de octubre al 15 de enero, les digo, con esta canción bella que vamos a interpretar, les digo desde ya, feliz Navidad, en paz y felicidad. Feliz Año Nuevo y nos vemos en la calle, en las plazas. Pero en las calles la verdad es que no hay ambiente navideño. Los propios ciudadanos aseguran que se podrá decretar la Navidad, pero que hoy no hay ánimos para celebrarla. Bueno, el ambiente está un poco apático, pues. O sea, no es un ambiente navideño como los venezolanos estamos acostumbrados a vivirlo, pues, y a sentirlo. Yo creo que no hay ambiente para estar celebrando la Navidad tan pronto. ¿Por qué? Bueno, porque la situación del país para mí está mal. Y es que en un país con una crisis política severa, luego de la elección presidencial del pasado 28 de julio, es difícil dejar de lado los problemas. Y lamentablemente los resultados y todo lo que ha pasado a nivel político nos quitó mucho esa alegría, pues. Pero la esperanza sigue en pie y tenemos mucha fe de que vamos a lograr muchas cosas buenas. Eso lo están haciendo es por eso, porque para que la gente se evadíe de las circunstancias y del problema que hay, para que la gente crea que se está olvidando de todo, pero en realidad hay otra cosa que nos perjudica mucho con esta situación. Otro tema gravísimo y que impacta a todos sin importar tendencia política es la crisis económica. Hoy el bolsillo del ciudadano no aguanta una celebración. Sí, está un poquito fuerte porque no hay trabajo como antes. Y lo digo por mi experiencia, que no estoy trabajando mucho y ando rebuscándome en lo que sea. Está muy difícil, sí. Sí, muy difícil, los precios muy altos. La cesta básica súper costosa. Se va a hacer difícil hacer el plato navideño tradicional. Pero la realidad, según analistas, es que Nicolás Maduro necesita que el país cambie de dinámica, que se olviden los ciudadanos de la crisis política, de la crisis económica y se centren en cosas banales como la Navidad. Es tratar justamente de colocar al país en una dinámica distinta, colocar al país en la dinámica de las compras de Navidad, del ambiente navideño. Al gobierno, pasada la elección, lo que le interesa es a la mayor brevedad posible tratar de normalizar la situación del país, tratar de que el país entre en dinámicas distintas, que empiezan por el decreto de la Navidad en octubre. Lo cierto es que algunos ciudadanos aseguran que hacia el mes de diciembre probablemente harán un esfuerzo económico y de voluntad para celebrar la Navidad, principalmente porque tienen niños en sus hogares, pero señalan en su mayoría que hay una realidad terrible en Venezuela, tanto en materia política como económica. Para hablar de este tema, quiero saludar a nuestro primer invitado en la tarde de hoy, Antonio de la Cruz, presidente de Inter-American Trends, analista político, articulista. Antonio, bienvenido, buena tarde para ti. No voy a decirte feliz Navidad, pero sí buenas tardes. Buenas tardes, Idania, un gran placer estar contigo. ¿Se puede adelantar la Navidad por decreto? ¿Se puede ocultar la realidad por decreto? No, definitivamente no se puede. Esto es una jugada política calculada para manipular las percepciones y mantener el poder, creer y mantener el poder, ¿verdad?, en un país que está al borde del colapso. Esta estrategia está destinada, para mí, a fracasar si no puede mantener, en este sentido, cohesionada su coalición ganadora, que básicamente es un sector de la cúpula militar, un grupo que piense, y aquí tengo que señalarlo, de empresarios que están hoy en Fede Cámara, y algunos altos jerarcas del gobierno que están en funciones públicas, que están usufructando del poder. Entonces yo creo que esto que intenta Maduro, para que no se resquebraje esa estructura que lo sostiene, busca en una estrategia política sostener. ¿Por qué? Porque el país está en una crisis económica. El sector privado no hay consumo y por lo tanto no hay ingresos. Vemos cómo se empieza a disparar el dólar nuevamente contra el bolívar oficial, el cambio, ¿verdad? El cambio bolívar-dólar oficial. Y entonces
él tiene una situación no solamente de legitimidad del golpe de Estado electoral del 28 de julio, sino que el país no termina de normalizar en términos de su función económica. Cree que en ese espíritu que tiene el venezolano de celebrar la Navidad, que además la celebra en familia, era una costumbre en la que todas las familias se reúnen para esperar el Año Nuevo y, por supuesto, el 24 el regalo para los niños, ¿verdad?, del Niño Jesús, cree que puede superar eso que hoy el pueblo tomó una decisión de salir de Maduro. Entonces yo creo que es una de sus últimas jugadas en términos de que no le quedan muchas para mantenerse en el poder, ¿okay? Y eso realmente también lo ha enfrentado con la iglesia, porque quiere politizar una festividad cristiana. Entonces creo que también ahí entra en otro espacio donde creo que puede generarle una situación que hoy, que ha estado muy jugando, la conferencia episcopal ha tenido una posición, pero meterse también con algo que es no solamente algo religioso, sino también que es muy importante para los venezolanos. La Navidad es sumamente importante. De ver que puede decretar eso es muy difícil. Yo creo que Maduro sigue cometiendo errores como lo hemos visto desde hace bastante tiempo. Ahora, Antonio, es decir, a partir de los primeros días de agosto, Maduro intenta desesperadamente normalizar la cotidianidad en Venezuela. Pero es un esfuerzo infructuoso, es decir, ninguno de los inventos que se le han ocurrido logra normalizar la situación. ¿Antonio? ¿Antonio, me escucha? ¿Me escuchas? Sí, sí te escucho en este momento. Ok. Decía que por más intento, por más invento, por más esfuerzo que haga el régimen por normalizar la situación desde el 28 de julio, es algo que no consigue. Nada de lo que inventan le da resultado. Es decir, podrá haber más silencio, menos protestas en la calle, podrá haber menos presencia de María Corina o de los líderes que están con ella en, digamos, organizando actos en Venezuela, pero la realidad es una sola, normalidad no hay. Normalidad no hay, lo que hay es un equilibrio inestable. O sea, estamos en un momento donde ese equilibrio que busca Maduro con la normalización es muy inestable porque no se sostiene como lo señalas. En ese momento, él lo que busca es cómo lograr que esa mayoría, esos 7 de cada 10 venezolanos que quieren un cambio, pueda someterse a ese miedo y a esa represión que hasta ahora tiene y ha demostrado. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una realidad económica que no lo acompaña porque los salarios no permiten tener una Navidad que pueda ser satisfactoria por los costos, por mantener, hacer las hallacas, el pan de jamón, ¿verdad?, el pavo relleno, todo lo que acompaña a una cena navideña y todo lo que significa para los venezolanos, indico, comprar la ropa para estrenar, que era una costumbre también muy típica venezolana, para tanto Navidad como para Año Nuevo. Todos esos elementos que abordan y vestir la casa, por supuesto, las luces. Nada de eso se puede hacer hoy con la economía en Venezuela. Entonces, el normalizar por la parte también económica es muy difícil. Normalizar por la parte política también es muy difícil. Lo que ocurrió ayer con el Centro Carter le da una bofetada muy fuerte en términos internacionales. Entonces, el que se diga aquí están las actas que él no ha podido mostrar. Entonces, esa normalización que él fuerza no la logra. Por eso digo, yo creo que es una de las últimas jugadas que él quiere ver si puede entrar y que el pueblo venezolano pueda normalizar. Y yo no creo que lo vaya a lograr, ¿verdad? El régimen no le da ahorita los números ni por Navidades, ni porque quiera hacer reuniones con los
partidos que lo acompañen, que lo acompañaron en el pasado para buscar una fórmula de normalizar políticamente las relaciones entre la supuesta oposición. Bueno, esa es la jugada en paralelo, es decir, la convocatoria que Jorge Rodríguez hizo para hoy, para reunirse con los factores políticos. La oposición no se lo compró, la oposición cierta y real. Es decir, está el comunicado de la plataforma de Edmundo González, de María Corina Machado, diciendo y rechazando este encuentro. ¿Cómo convocar o cómo pretender que la oposición se reúna con el régimen, con Jorge Rodríguez en la Asamblea, cuando las detenciones arbitrarias no se detienen, cuando hay adolescentes en juicios, por favor? Sí. Hay una imagen que ayer salió que me pareció en la OEA, que me pareció muy interesante, que es que el régimen se está demostrando esa estructura ladrillo por ladrillo. O sea, no tendrá la velocidad que se espera y se quiere, pero lo que sí es cierto es que esa estructura se está derrumbando poco a poco, ladrillo por ladrillo. Y me gustó mucho porque creo que eso es lo que estamos viendo cada vez que va transcurriendo el tiempo. Porque mientras Maduro trata de sostener la estructura en sí mismo y poderse ver si logra erigirse, yo creo que cada vez esa base se va debilitando y va a llegar un momento en que no va a tener los suficientes ladrillos para sostenerla y se va a derrumbar. Entonces, intenta sostenerse sin poderlo lograr. Y creo que los tiempos, estamos empezando octubre, cada vez se le va acercando. O sea, en llegar a un momento donde va a tener una situación mucho más crítica en cada día que pasa. Cuando lo vimos en agosto, veíamos que habían todavía opciones para una buena negociación, para una salida ordenada. Cuando lo vemos ahora en octubre, vemos que eso cada vez se va reduciendo y él se va debilitando. Él no se está fortaleciendo con ninguna de estas acciones. Ok. Ahora, Antonio, la presión internacional ciertamente ha sido constante, ha ido increciendo desde distintos factores. Lo que la gente no puede entender a ratos, sobre todo cuando vemos al secretario Blinken pidiendo uniformidad en medidas, cuando vemos a un Blinken reuniéndose en el marco de la Asamblea General con otros ministros de Relaciones Exteriores para buscar una conjunción en relación a Venezuela, pero la pregunta es siempre una, la que le terminan haciendo, y me imagino que a ti también, ¿qué pasa con Chevron? ¿Por qué permiten que se siga renovando automáticamente cuando eso le da un aire de caja al régimen? Aquí tenemos que verlo en el contexto de clave interna en Estados Unidos. La competitividad hoy del expresidente Trump contra Kamala. Estamos en un escenario que puede ganar cualquiera de los dos. Es más, yo que sostenía hasta hace muy poco que Trump tenía menos posibilidades de ganar, creo en este momento que están muy cerca. O sea, en cualquier descuido puede ganar Trump. Un descuido, no estoy diciendo que va a ganar, puede ganar. Pero no, en mis cálculos anteriormente no estaba, lo que quiere decir que esto ha aumentado. ¿Qué ocurre con esto? Que la administración está muy nerviosa, la administración Biden. Y no quiere hacer nada que le pueda generar que afecte votos en estados que pueda perder por acciones como cerrar la situación, meterse con Chevron y que eso genere una reacción en algunos estados que pueda cambiar su tendencia. Entonces, ellos lo que han sostenido internamente, en conversaciones internas, es que después del 5 de noviembre, después de la elección, es donde realmente van a tomar las medidas correspondientes. Pero esto lo que nos lleva es, si ese fuese el caso, que la suspensión de la licencia sería el 1 de diciembre, porque como se renueva cada primer día de cada mes, por 6 meses. Entonces, sí, va a dejar pasar noviembre también, el 1 de noviembre. Entonces, lo que podríamos estar viendo, un efecto para el 1 de diciembre, porque es lo que ellos han empezado a conversar internamente. No ahorita lo que esté quieto, dejarlo quieto, no quieren tocar. Pero hay un compromiso de que sí
van a tomar decisiones con respecto al régimen de Maduro. Pues ojalá y así sea, es lo que se espera, ¿no? Y tiene lógica, ¿no? Que se lea en clave Estados Unidos por la cercanía y la proximidad de ese evento electoral cuando hay, digamos, una distancia tan corta entre Trump y Kamala Harris. Antonio, como siempre, un gusto, gracias por acompañarme. Siempre un placer para mí estar contigo y Dani, con tu audiencia. Un abrazo.